sí. Ya, ahora sí estamos ahí. Bueno, doctor Teo, muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar aquí con usted. Y bueno, para hablar un poco más sobre el análisis crítico del discurso, sobre el racismo, sobre cada uno de los elementos que componen lo que es la blanquitud, el eurocentrismo. Y bueno, ya básicamente yo me enfoco en América Latina, en especial en mi Claro. carrera. ¿Sí? Estamos viviendo, hace poco culminó una de las más grandes protestas de los últimos años, una manifestación de los pueblos indígenas frente a medidas económicas que tomó el gobierno que actualmente está al frente del Ecuador, imposiciones muy fuertes derivadas de procesos que se han venido realizando con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente estoy hablando de eliminación de subsidios a los combustibles que los pueblos y nacionalidades indígenas han visto como un verdadero problema para la economía de los más pobres. Entonces esos levantamientos han dejado fallecidos. Hubo represión policial, pero sobre todo hubo una fuerte carga de racismo nuevamente en las redes sociales, doctor. Y bueno, y entre eso vengo yo a hacerle algunas preguntas en ese contexto. Quisiera saber cómo explica usted el auge de narrativas racistas y discursos de odio contra indígenas, bueno, en este caso en Ecuador, pero contra otras minorías en el contexto de políticas de este tipo, políticas que afectan a los más pobres, que afectan a las minorías. La respuesta a este tipo de pregunta siempre implica muchas cosas. Entonces no hay una respuesta, nunca hay una causa. ¿De acuerdo? Entonces, una, una parte de la respuesta es, si hay más actividad también de los pueblos indígenas, hay más resistencia contra eso. Entonces, obviamente también, precisamente por esa represión en toda América Latina, en todas las Américas, en muchos países, no solo en las Américas, contra pueblos indígenas, entonces también cada vez más son más conscientes, más activos y también actúan más, ¿de acuerdo? Y obviamente ellos también están buscando sus derechos, como en cualquier grupo dominado, excluido, etc. Entonces, obviamente, a la gente que tiene el poder no le gusta nada ese tipo de dar más poder a gente indígena. Entonces, eso es una de las causas más importantes, que hay más represión, donde hay más, uh, donde hay más resistencia contra la represión precisamente de esos pueblos. Eso me parece muy importante. Eso obviamente también tiene que ver con muchas otras cosas, entonces no es solamente eso, son políticas internacionales, también la influencia ahora de la extrema derecha en Estados Unidos también no ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, como también en Europa, cada vez más grupos de extrema derecha, aquí también en España, todos los grupos de extrema derecha son básicamente siempre más racistas y por eso también contra cualquier derecho aquí también del independismo en Cataluña y sobre todo obviamente también inmigrantes de África y otros países, Asia por ejemplo. Entonces hay una combinación de factores porque hay más represión. Específicamente en América Latina, de todos lados también tiene que ver con la posición específica de pueblos indígenas de varios países que, por ejemplo, muchos siglos estaban allá y no había tanta resistencia siempre. Obviamente hay toda la esclavitud también y todas esas cosas que es una mezcla, pero uno puede decir que yo sepa, porque no es mi área de especialización, que yo sepa también en las últimas décadas hay cada vez más resistencia e oposición de los pueblos indígenas. Y por eso también, como casi automáticamente, más represión que en ese tipo de cosas. Y obviamente tiene influencia, sobre todo también en el área económica también, porque tiene que ver con tierras, tiene que ver con
productos como petróleo, etcétera, etcétera, que son muy importantes en tierras de los indígenas, Sí. etcétera, y obviamente también los países que en cualquier país, incluso en donde hay gobiernos de izquierda como en Brasil, también allá la tentación siempre de recuperar de ese tipo de cosas en tierras indígenas es muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces hay una mezcla de cosas que llaman cosas políticas, económicas, sociales, etcétera, Culturales. que explican ese tipo de cosas. Justamente el país va en unas semanas, 2 semanas, vamos a vivir una consulta popular, donde los indígenas están rechazando la idea del gobierno de querer explotar tierras de ellos, donde Claro. hay recursos mineros, y ahí está la resistencia. Obvio, entonces es, digamos, obvio, entonces, y qué bien que lo hacen, porque obviamente la única cosa que es, porque en general no tienen, son literalmente también minorías, por lo menos Ecuador, entonces hay pocos países donde tiene mayoría, o una porcentaje tan grande, etcétera, que es muy diferente, como Bolivia, otra cosa. Pero en todos los países de América Latina los indígenas son un grupo de minorías, entonces obviamente no tienen poder. Y si por lo menos el resto de la población estuviera en solidaridad con ellos, pero no, porque obviamente son ellos y no hablan la lengua dominante, no, entonces por razones culturales, por razones históricas, por razones de racismo, de colonialismo, de neocolonialismo, todas esas cosas van juntos para no dar los derechos y la protección que ellas en la mayoría de las constituciones tienen, porque entonces en Brasil y Colombia, etcétera, tienen una constitución en principio en favor de ellos, pero obviamente los gobiernos no respetan mucho eso. Bueno, justamente una de las preguntas que va a haber en el referéndum en 2 semanas va a ser si es que quiere el país una nueva constitución. Exacto. Obviamente no, eso se necesita porque eso había allá, obviamente en Brasil, allá ahora en 88, como 100 años después de la independencia, etcétera, de colonia, etcétera, etcétera, y también en Colombia también, algunas décadas atrás, pero obviamente vamos a tener en todos lados. Claro, porque tenemos en estos momentos en Ecuador una constitución que garantiza mucho los derechos de la tierra, de la naturaleza, de los indígenas, y bueno, se quiere retroceder. Esa es la idea, y por eso hay una lucha y una resistencia muy fuerte por parte de los pueblos y las nacionalidades indígenas a ese referéndum. Y doctor, ¿qué papel juegan las élites políticas y mediáticas en la reproducción del racismo estructural en época de crisis y protestas como las que les estoy mencionando en Ecuador? Entonces, depende de qué tipo de élites, porque también hay algunas élites, por ejemplo, en la universidad, que están en solidaridad con los indígenas, pero no tienen la mayoría tampoco. Entonces, la idea de luchar. En cada país de América Latina hay gente muy progresista, liberal, que están en solidaridad con los grupos indígenas en todos los países de América Latina. Y tenemos siempre contacto precisamente con ellos. Pero en el país mismo ellos no tienen la mayoría. No es cuando dicen, felizmente todas las élites académicas son a favor, etcétera, etcétera. Y lo que típicamente es el caso casi de todos lados, que la mayoría de los medios de comunicación igual no son en favor de este tipo de cosas, y porque los medios de comunicación en América Latina en general son en manos privadas, de compañías con mucha fuerza, etcétera, que tienen relación con los partidos también no exactamente progresistas, entonces esa combinación del poder político, el poder mediático, muchas veces van juntos. Entonces también los pocas, si piensa por ejemplo en el país que yo conozco bien como Chile, por ejemplo, el Mercurio, que es un periódico de derecha, de verdad, sino de pinochetista, etcétera, etcétera. Entonces obviamente eran muy, muy anti-mapuche, y cualquier cosa que tenía que ver con los derechos mapuche del sur de Chile y sus tierras era muy, muy negativo precisamente sobre eso. Sobre eso también voy a hablar en algunas semanas, final de noviembre, en el sur de Chile, sobre ese tema también, que tiene que ver con racismo, etcétera, etcétera. Y es otro tema
también es en Ecuador no tan importante, pero toda la gente que salía de Venezuela, muchos de ellos también fueron a Chile, obviamente. Entonces allá también ahora una reacción entre comillas popular contra tantos inmigrantes, etc. Entonces no tenemos ahora una situación de indígenas que existe mucho tiempo y la resistencia, la represión, etc., sino también cada vez más están inmigrantes, de gente que está huyendo, por ejemplo, de su propio país, como en en Venezuela, y llegan a otros países. Y obviamente allá, en el norte de Chile, donde hay también mucha pobreza, obviamente la gente común y corriente no está en favor de ese tipo de inmigración porque quitan trabajos y muchas otras cosas. Entonces, hay mucha razón y sobre eso también voy a hablar en algunas semanas en Chile. ¿Qué pasa con esos, no solamente los medios oficiales, sino de compañías, etcétera, de estamos hablando ahora, sino también las redes sociales también, donde hay una resistencia muy, muy fuerte de todos lados? Por un lado, ya desde años contra indígenas, pero ahora también contra inmigrantes, que antes no era un tema. Así es. Doctor, y justamente sobre las redes sociales quería consultar, ¿de qué manera las redes sociales han amplificado o modificado el racismo tradicional? Por volumen, porque hay mucho. Entonces antes había un periódico, que, etcétera, etcétera, que podía tener, qué sé yo, 100.000 o 200 lectores, etcétera. Depende del país, del periódico, etcétera. Pero redes sociales todo el mundo tiene. Entonces son millones. Entonces obviamente es el volumen. Uno. Dos, no hay ningún control. En el sentido, todo el mundo puede decir lo que quiere. En los periódicos tradicionales por lo menos hay un poco de control del lector, etcétera, que no puede decir cualquier cosa. Pero en las redes sociales no hay ese control. Entonces la cosa absurda es que personas tienen una audiencia, un público de millones, que antes no existía. Entonces también donde provoca más emoción, etcétera, etcétera, es más público y eso también gana más para los propietarios de las redes sociales, etcétera. Es obviamente no solamente en América Latina, sino también en el mundo entero, que es una cosa, porque teóricamente ellos deberían limitar cualquier post racista, etcétera, pero no lo hace, no lo hace suficientemente. Entonces, es varias razones porque el racismo en América Latina, aquí también, es por las redes sociales, porque por lo menos antes también había tabloides, por ejemplo en Inglaterra, en Alemania también, que era muy racista, y todavía lo son, pero entonces tenían no tanta audiencia, tanto público que ahora con las redes sociales, y había por lo menos un poco de control, porque si ellos deciden una cosa, que uno puede por lo menos tomar una acción jurídica, pero ¿cómo vas a hacer una acción jurídica contra el racismo en las redes sociales? Teóricamente los gobiernos deberían limitar eso, es decir, que tú no puedes publicar, tú eres responsable si tu redes sociales está publicando cosas racistas, pero sabemos que no ocurre. No, y aparte de que hay muchísimas granjas de troll, ¿no? Los que son los bots, cuentas falsas. ¿Cómo se actúa frente a ello? Exacto, ¿no? Entonces para mí también es una cosa que me preocupa mucho, sobre todo que tiene que ver también en Europa, aquí toda la limitación, la reducción de la democracia por las redes sociales es fatal. Entonces, además, estoy seguro que la extrema derecha no tendría tanto poder como ya tiene en Estados Unidos con Trump, pero también aquí también con un partido aquí en España, Vox, que tenía 12, 13 para subiendo allá hasta 16, 7, 8, que hasta el 20%, lo mismo en otros países como en Alemania, Holanda, etc. Entonces es terrible. Doctor, ¿usted cree entonces que las redes sociales han amplificado el discurso de la ultraderecha? Y eso es lo que eso, ha dado eso no poder. Es mi opinión, es un hecho, ocurre, que simplemente porque también, como sabemos también en Brasil muy claramente, la extrema derecha tiene
mucha ayuda también financiera de muchos grupos que también para que sirva ese tipo de cosas. Entonces, la extrema derecha tiene mucho más control sobre redes sociales que la izquierda, por ejemplo. Entonces, eso es un hecho, hay mucha publicación sobre eso. No es mi área de especialización exactamente ver las cifras sobre ese control sobre redes sociales, pero es obvio que hay un paralelismo con el auge de la extrema derecha y el auge de redes sociales. Ok, doctor. ¿En qué sentido el análisis crítico del discurso, que es su especialidad, permite desentrañar las funciones de control y de dominación que ejercen estos grupos privilegiados a través del lenguaje? Mira, nosotros no tenemos por qué análisis crítico del discurso es una cosa académica. Entonces, obviamente, una cosa académica, sabemos lo que pasa, analizamos lo que pasa, podemos construir artículos, libros, etcétera, 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 no tenemos ningún control sobre ese tipo de cosas. Entonces podemos criticar y podemos participar en comisiones que dicen tal y tal cosa. Entonces podemos contribuir al conocimiento científico de lo que está pasando, pero el control tiene que ser el gobierno y los parlamentos, etcétera, etcétera. A través de reglamentación. Exacto. Entonces, obviamente, eso es entonces, la reglamentación también presupone informes, etcétera, que dicen tal y tal, porque eso no es tan malo, es malo para la democracia, que no solamente es cuestión de izquierda y derecha, pero simplemente cada vez menos democracia, etcétera, etcétera. Y también en muchos países, felizmente, eso sí, que también para los niños, adolescentes, etcétera, también tiene mucha influencia negativa, por eso también cada vez más también, y en Europa, por lo menos en América Latina, también está creciendo, limitación del uso de celulares en la escuela. ¿Recuerda eso? Porque estamos el día entero con eso, obviamente, y vienen mensajes y tipos de posts que son terribles para crecimiento, adolescencia, aprendizaje, lectura, entonces la lista larga de cosas negativas, y eso no solo es cuestión política, sino también de educación. Y eso incluso algunos grupos más conservadores están pensando en eso porque ellos tienen un control sobre nuestra juventud que antes no tenían. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese es otro tema, pero hablamos sobre el tema del racismo y qué podemos hacer nosotros en análisis crítico y discurso junto a gente de otra disciplina, porque no es análisis crítico y discurso, sino también de comunicación, obviamente, y todas las ciencias sociales, psicología, de la influencia, etcétera, etcétera. Todas las ciencias humanas y sociales tienen un rol allá para contribuir al análisis crítico de lo que ocurre ahora, porque no es solamente cuestión de izquierda y derecha, también es cuestión también de cosas más fundamentales de la democracia. Como la educación. Exacto. Doctor, y el hecho de que la inteligencia artificial está aumentando, la proliferación de contenido desinformativo en las redes sociales también es un peligro. Sí, y allá también, porque ahora hay críticas precisamente sobre que el gran señor más rico del mundo que tiene que también ahora quiere su propia Wikipedia, etcétera, etcétera, se llama Grok, etcétera, etcétera, y parece que lleno de errores, etcétera. Entonces, obviamente, para tener una buena base de conocimiento tiene que ser no basado sobre mentiras. Entonces, obviamente, se deslegitima desde el principio, pero eso es una cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero todo el rol de la inteligencia artificial en las publicaciones, en nuestras propias revistas, cuando los artículos se basan sobre investigación independiente o no, etcétera, en la educación, etcétera. Obviamente tenemos que ver que eso no tiene otra fuerza contra la democracia, que me preocupa también mucho. Por otro lado, yo estoy tan cínico, crítico sobre la inteligencia artificial y sus errores y fantasías, pero eso va a avanzar y va a dominar cada vez más. Y sí es otro tema de preocupación. Interesante. ¿Qué desafíos enfrenta
una sociedad plurinacional, intercultural, por ejemplo, la que nosotros tenemos en Ecuador, para erradicar prácticas y discursos racistas tan arraigados? Ese es un tema viejo, porque la mayoría de los países del mundo son muy pluriétnicos, plurinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tradicionalmente, también las colonias, obviamente había una fase colonial, y en Europa también típicamente, antes de la inmigración masiva que tenemos ahora, eran en general una etnia más o menos dominante, pero en América Latina obviamente era siempre la etnia europea que tenía dominante por la colonización. Siendo minoría. Exacto. Y ahora cada vez más entonces los grupos indígenas, pueblos indígenas, están levantándose y protestar. Entonces, todo eso, hablando solamente sobre América Latina, es un tema que en todos los niveles, en la política, en las universidades, en la ciencia, hay que tomarse en cuenta lo que quiere decir. Entonces, otra vez, ¿qué podemos hacer nosotros en el análisis crítico del discurso? Mi primera respuesta siempre sería educación, educación, educación. Porque ¿qué otro poder tenemos? Nada, no tenemos poder político. El único poder político que tenemos es a través de la educación de los futuros políticos. Entonces, que por ejemplo ellos aprenden a leer críticamente, aprenden a pensar críticamente y no simplemente repiten lo que están repitiendo sus papás y sus abuelos, etcétera, y lo que está en la prensa tradicional. Por eso también, como hablamos de los medios de comunicación que no son exactamente los más progres de América Latina, hay, pero en algunos países como por ejemplo Chile no hay ni tampoco un periódico de izquierda, que por lo menos en Argentina hay, en Página 12, en México también hay varios países, periódicos, etcétera, que no todos los países tienen, pero entonces lo que yo espero a través de lo que hacemos aquí, educando doctorandos, de una manera crítica, etcétera, espero que por lo menos los profes del futuro tienen otras cosas que leer que antes, y precisamente contra esa revolución más liberal que quizá de todos lados desde los años 60 en varios países de Europa, pero también en América Latina, y la Fundación ALED en América Latina, también Análisis Crítico del Discurso, y existe más de 30 años ahora. Entonces estamos cada vez más profes que están conscientes de ese tipo de cosas, cuentan eso a sus estudiantes, pero esto también va a tener una reacción. De la misma manera que Trump está protestando contra lo que él llama woke, y woke básicamente es la revolución liberal que existe, que da más poder a mujeres, minorías, etcétera, etcétera, personas gay, desde los años 60, 70, después del Civil Rights Movement, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso cada vez más tenían más poder en los años 60, 70, 80, y eso genera obviamente una reacción, y el gran ejemplo internacional es Trump. Trump y lo que ocurre allá es una reacción en esa guerra cultural, que es precisamente por el cambio de los derechos que antes mujeres no tenían, minorías no tenían, gente negra no tenía, gente gay no tenía, y otros políticos tampoco. Entonces eso es una situación donde nosotros sí podemos hacer algo, es a través de la investigación aplicada en la educación, en los libros de texto, en la investigación y sobre todo en la educación de profes. Entonces yo creo que sí tenemos una influencia, es así. Y se nota que eso tiene mucha influencia porque allá también hay mucha resistencia, porque en Estados Unidos, por ejemplo, donde eso ya ocurrió, cada vez más están prohibiendo ese tipo de cosas, que Trump está castigando universidades que acusan de tal y tal, etcétera, etcétera, de todos lados. Entonces, el hecho, si tú notas de qué hablan, tú sabes que allá hay influencia. Por ejemplo, en las bibliotecas de las escuelas, en la formación de la escuela, en los libros de texto, en los programas de educación, etcétera, etcétera.
todo eso era una cosa que estaba cambiando muy lentamente y no radicalmente. El hecho que la extrema derecha aquí en España también protesta contra tal y tal y tal cosa, dice, eso aparentemente es una cosa que nosotros tenemos una influencia que antes no teníamos. Doctor, finalmente, ¿qué peligros entraña la alianza entre el fascismo, populismo de derecha y el racismo discursivo para la democracia? Mira, yo acabo de publicar un librito que tal vez has visto que se llama en inglés, en Cambridge, en Inglaterra, que se llama Discurso y Ideología de la Derecha Radical, ¿no? Y es un librito pequeño que es analizando, una reformulación de mi teoría sobre ideología que ya publiqué hace más de 20 años, y también haciendo un análisis de la extrema derecha en Chile, en España, Holanda y Suecia, países muy diferentes, pero yo quería saber cómo la extrema derecha habla en sus textos electorales, por ejemplo, sobre varios temas. Entonces, así uno nota que son los temas más importantes en que la extrema derecha quiere reducir, quitar, abolir las cosas. Y la lista es muy clara. Cualquier cosa que era un avance política, cualquier tema sobre matrimonio gay, sobre eutanasia, etcétera, etcétera, donde había más derechos, precisamente la extrema derecha quiere reducir eso ahora. Entonces, eso es la causa de ese, que yo llamo siempre una reacción reaccionaria, literalmente, contra cualquier cosa liberal en el sentido de Estados Unidos, progresista, etc., que ocurre en varios países. Y ese tipo de cosas de extrema derecha, muchas veces, como tú también acabas de mencionar, se llama populismo. Y se usa la palabra populismo constantemente por cualquier cosa, pero está mezclando muchas cosas. Y lo que yo muestro en ese librito, es reformular mi teoría sobre ideología. Es decir, ideología, por ejemplo, extrema derecha no es la ideología de la extrema derecha, es un conjunto específico de ideologías. Entonces, no hay ideología de extrema derecha, no hay populismo, tampoco es una ideología, sino simplemente una manera, un discurso típico de polarizar la gente común con las élites, que depende de cada país, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy diciendo, mejor no usar la palabra populismo porque no tiene ningún sentido, porque populismo, si quiere decir extrema derecha, mejor ya hablar de las ideologías que combinan la extrema derecha, porque en general es una combinación de nacionalismo, racismo, que juntos se llama nativismo, de sexismo, catolicismo, etcétera, etcétera, antipacificismo, militarismo, etcétera, varios de ese tipo de cosas, que explican todo ese tipo de cosas. Entonces, mejor la conclusión no habla sobre una ideología de extrema derecha, sino lo que en inglés se llama un cluster. Entonces, un conjunto de ideologías que explican ese tipo de cosas. Ese conjunto se adapta a la situación del país. Por ejemplo, en Chile, que es muy católico, etc., el catolicismo es muy importante, por eso también la lucha contra formas de libertad de aborto, etc., muy importante, católico. Cada aquí en España está cambiando, porque la mayoría de la gente no tiene problema con ese tema. Pero, por ejemplo, en Suecia, en Holanda, luchar contra ese tipo de cosas es ser antifeminista, como aquí en España no tiene sentido, porque tú no ganas ningún voto ser antifeminista, porque todo el mundo es obvio, etc. Pero en Holanda y Suecia sí, culpar a los inmigrantes, eso sí. Entonces, racismo, anti-inmigración, en Holanda y Suecia funciona. Tú puedes culpar cualquier problema del país a los inmigrantes, y eso ocurre en Holanda, eso ocurre en Suecia, en Holanda específicamente también anti-islam. Para decir, mira, nosotros somos tan progre, tan modernos, esa cosa atrasada de Islam no queremos, ¿no? Es una cosa que también
atrae a muchos holandeses pensando que son culturalmente superior a esos inmigrantes musulmanes atrasados, etc. Esa idea, por eso tiene tanto poder. Ahora un poco, ahora con su última elección, un poco menos, pero igual es todavía muy fuerte. Entonces, en ese librito yo muestro varias cosas que sí hablan sobre la política, las ideologías de extrema derecha. No es solamente una cosa, sino una combinación de cosas, y esa combinación de ideologías se adapta a la situación. En un país donde las mujeres ya tienen el poder, etcétera, etcétera, es absurdo hacer una política antifeminista porque vas a perder y no ganar. Pero casi universal en Europa, el norte de Europa y el sur, es el racismo. El racismo europeo es crucial, y por desgracia, por la mayoría que tiene el poder en América Latina tienen de origen europeo. Claro, la blanquitud, lo que domina. Lo mismo. Entonces, cada vez adaptable, que en Brasil es más un queche anti-África, anti-negro, obviamente en los países de América Latina que es anti-indígena, etc. Entonces, el racismo, básicamente, por historia, por el colonialismo, es un racismo europeo. Lo que ocurre en América Latina es una aplicación local en cada país, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis tiene que adaptarse a la decisión específica en el país. Entonces, lo que ocurre en Brasil es bastante diferente de lo que ocurre en Ecuador, o lo que ocurre en Chile, o lo que ocurre en Colombia, etc. Colombia, más un poco de porque en Colombia tiene indígena y también una población muy importante afrocolombiana, entonces, etcétera, etcétera. Pero hay solamente una manera de explicar el racismo, básicamente, el eurocentrismo en América Latina, pero la historia del racismo es una historia europea. Así es, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hemos concluido y simplemente agradecerle nuevamente por su gentileza, porque cada vez que estoy aquí estoy siempre tan amable. Es un honor, sí. Un honor poder hablar. Y también espero que te ayude para sí, el trabajo. Por supuesto, y me encantaría que usted nos converse un poco sobre ese plan que tiene para poder invitar también a los colegas que están en Ecuador para que se adscriban al Centro de Estudios del Discurso. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen más adelante? Me comentaba. Sí, eso también espero que también organizar cosas aquí será a través de membresía también del centro y de mucha gente, entonces sería fantástico. Espero que eso también contribuya a la reputación del centro. Muchas gracias por las preguntas y por la entrevista. Muchas gracias, estimado doctor. Nada. Bueno.